Buenas tardes, buen martes, bendecido martes, mucho más. A esta hora ya va corriendo, pero bueno, nos esperan muchas cosas en la programación del día de hoy. Venimos de un tiempo hermoso de oración, así que estamos listos para abrir la Biblia y vamos a ir terminando la carta del apóstol Juan, la primera de las cartas, la más sustanciosa. Cuando hicimos hoy estoy de recuerdos, porque ahora voy a traer otro. Cuando hicimos los libros pequeños, hace muchos meses, hicimos la segunda y la tercera carta del apóstol Juan, así que ya la hemos leído juntos. Pero esta es la sustanciosa, la carta en la cual, como venimos diciendo, Juan volcó todo su amor por sus iglesias. ¿Se acuerdan que son las iglesias del Asia Menor? Las iglesias de la provincia de Asia, en el Imperio Romano, y todo su cuidado, porque todo este estilo de ir repitiendo y volviendo, insistiendo, tenía que ver con su amor a las iglesias y con su cuidado en este tiempo en que iban creciendo las llamadas apostasías, ¿sí? Ahora estamos en un tiempo que la apostasía ya no tiene límites, ¿sí? Pero en ese tiempo es como que estaban muy asustados al ver que en las iglesias se interferían personas con otras doctrinas que no eran la de Jesús, por eso él insistía tanto. Bueno, ayer me olvidé o lo dejé porque lo tenía marcado, de leer una enseñanza, algo que Jesús dijo, que es lo que va repitiendo todo el tiempo Juan en su carta, porque él tenía en la mente, habían pasado tantos años, y en su mente estaban todas las enseñanzas de Jesús. En Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. ¿Eh? Acá está la gran esperanza para este tiempo con tantos cercanos que han partido, pero acá está la llave y la clave del Evangelio de Jesús, dicho por él, ¿sí? Y el recuerdo del pasado nuestro, de los programas, es que en julio del año pasado, en el programa 78, empezamos a ver los grandes discursos de Jesús que Juan los puso en su evangelio y no están en ningún otro evangelio, ¿sí? Y el primero fue el que está en el capítulo 5 de Juan, así que les recomiendo que lo lean porque fue extraordinario, y acá está la base de todo lo que Juan sigue enseñando como 50 años después, enseñando para fortalecer a las iglesias de ese tiempo. Bueno, voy a volver a leer lo último para recalcar y para unir con lo que sigue diciendo en capítulo 4, desde el versículo 13, donde vuelve a decir, yo me paraba, como lo leo en voz alta también, decir, pero otra vez Juan lo está diciendo. Él consideraría que era necesario, ¿sí? Acuérdense que la gente lo escuchaba auditivamente nada más. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. En el mismo capítulo, no, en el otro capítulo decía, que sabemos por el Espíritu. Y ya después esto lo vamos a ver mejor. Y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Con esto empezó la carta. Hemos visto y somos los que declaramos. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Así que empieza por la fe. Esto es muy importante para una lectura comprensiva de la Biblia, que podamos volver a recapitular en nuestra mente lo que sacamos de lo que leímos. Y por eso hoy me lo marqué. Nosotros hemos llegado a saber, primero a saber, porque nuestra mente está relacionada con la fe. Esto no es una fe ciega, esto no es tragarnos una doctrina, esto es comprender, saber comprender lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dejado
y creer, y ahí vuelve su tema, creer que Dios nos ama. Porque esto no es creer una doctrina fría, sino acá está el amor de Dios en el fondo de todo esto. Todo lo que Dios hizo fue por amor, y por amor mandó a Jesús al mundo. Se hizo hombre, se encarnó y vino al mundo. Y entonces acá sigue, Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Creo que hasta acá leímos ayer. Y sigue, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Y acá me paré, el amor perfecto. ¿Cómo vamos a tener amor perfecto si nos cuesta tanto? Que sabemos que el que está en él, el que permanece en él. Y comparto el versículo que encontré hace muchísimos años donde me dio tranquilidad con esto de cómo tener el amor perfecto cuando somos tan imperfectos nosotros y cuando tan imperfectos los otros también. En Romanos 5, después que Pablo habla de que no hay ninguna condenación, en 5:5, que viene hablando de la perseverancia, la esperanza, 5:5. Y esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ahí entendí, por eso toda la palabra nos va llenando, nos va haciendo saber. Ahí entendí que es el Espíritu Santo el que nos ayuda a tener el amor que Dios ha derramado en nosotros. Cuando lo conocemos, y por eso acá acabo de leer, del que sabe, ¿no? El que sabe, el que llega a saber y creer. Entonces el Espíritu Santo es quien nos ayuda a que el amor de Dios que Dios derramó lo podamos tener, sentir, perfeccionar. El que teme espera el castigo, porque dijo que en el amor no hay temor. El que teme, decía que Dios tiene que trabajar, el Espíritu Santo tiene que trabajar en nosotros. En este caso, me parece que lo que está diciendo, el temor que podemos tener a no llegar a alcanzar, ¿no? A no estar seguros de que Dios permanece, a la duda. La duda es la que produce temor, de que el Señor permanece en nosotros, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer real el amor, con cada caso, con cada persona, con cada situación en la cual lo que humanamente nos sale no es amor. Pero acá está el amor de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda. Nosotros, el que teme, espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Esa es la esperanza que tenemos, que vamos a ser perfeccionados, que vamos a fallar muchas veces, que no nos va a salir muchas veces, pero que ahí está la posibilidad de ser perfeccionados. Acuérdense dónde dice la palabra perfeccionados, en 2 Corintios, donde lo de la espina, que el apóstol Pablo, y que Dios dice que Él perfecciona nuestra debilidad. Bueno, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si hacía falta otro argumento para que entendamos esto, acá está. Él nos amó primero. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Qué sencillo, esto para una clase de niños, ¿no? Este argumento, sin embargo, qué real es. Y esto vuelve. Es decir, Juan vez tras vez explica la doctrina cristiana, lo que debemos creer, lo que creemos, y después lo baja a tierra. La prueba es el amor al hermano. No puede amar a Dios a quien no ha visto. Terminamos el capítulo 4. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Falta que Juan hubiera puesto, ¿se entendió? ¿Está claro eso? Capítulo 5, un capítulo impresionante teológicamente,
con el cual él quiso cerrar su carta. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, hijo de Dios, ya lo dijo como 2 veces. Y todo el que ama al Padre, corolario de esto, ama también a sus hijos, ¿eh? Es como que todo el tiempo está diciendo, no se olviden que hay que amar al prójimo. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. A mí me ha sorprendido siempre, yo lo tengo ahí subrayadito, ese sabemos que amamos. Porque esto es como ese saber recordamos, me suena recordamos. Cuando amamos a Dios, vivimos en obediencia a Él, sabemos que amamos a los hijos de Dios. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Clarísimo, ¿eh? Y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Miren ustedes. Esto hace recordar, lo tengo acá en las notas que tengo desde el Deuteronomio, nos viene esa firmeza, esa apelación permanente a la obediencia a los mandamientos de Dios, ¿no? Por eso, traído desde allá, esto no es difícil, porque ya los conocemos, no son difíciles de cumplir. ¿Por nuestro esfuerzo? No, porque todo el que nacido de Dios vence al mundo. Hay una victoria prometida porque somos hijos de Dios, porque leímos recién lo que Pablo decía, la posibilidad de Dios derramaba amor en nosotros y el Espíritu Santo nos ayuda. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Este es uno de los grandes versículos de la primera carta de Juan. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, pero no por lo que tenemos nosotros, sino por la fe en Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Uno lee esto en el siglo XXI y recibe la claridad de la doctrina cristiana, pero no nos olvidemos que Juan estaba escribiendo esto con la amenaza de esta apostasía que estaba viniendo, de negar la persona de Cristo, de negar la divinidad de Cristo. Y entonces, por eso esta carta tan reafirmante, dándoles fuerza, dándoles convicción. Este capítulo 5 para mí es el de la convicción. Si nosotros creemos esto, y la nueva idea que no estaba antes es que vencemos al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Frente a nuestros temores, a las nuevas cosas que aparecen, que ya pareciera que el ser humano, lejos de Dios, no sabe qué nuevas cosas inventar para salir del plan perfecto de Dios, del diseño de Dios, del ser humano, y de convencerlo de que todo es posible, que todo vale, que cualquier cosa es posible, cuando el riel que Dios nos puso es lo más seguro y firme para vivir. En mis primeros años de convertida leí eso en una lección de la escuela dominical, que decía, una locomotora puede querer liberarse y entonces agarra y se libera y sale de los rieles. ¿Qué le pasó? No puede caminar más. Ahí se queda parada y detenida en esa afirmación. De manera que nosotros en los rieles de Dios es cuando realmente vencemos al mundo. Sigo. Acá viene un pasaje teológico, pero bueno, era importante para ellos y es importante para nosotros. Jesús, es el que vino, estoy en el capítulo 5, versículo 6. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. Esto medio confunde hasta poder entender, ¿no? No lo explica. Jesús empezó su ministerio como con el bautismo. Ese es el comienzo de que Juan el Bautista lo presentó y la gente lo empezó. Jesús es el que vino mediante agua y sangre.
¿Cómo terminó su ministerio? En la cruz del Calvario, derramando su sangre. Y entonces acá acerca una vez más, Juan, la comprensión del Espíritu. Dice, el Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Por si él había insistido mucho en el Padre, en el Hijo, en Dios el Padre y en Jesucristo. Y entonces ahora es como que cierra la enseñanza. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Y acá hay un versículo, pero no tenemos tiempo para meternos en eso también, pero los que quieran estudiarlo, busquen las traducciones de la Biblia. El versículo 7 acá en esta Biblia dice, 3 son los que dan testimonio, y ya pasa al 8, y los 3 están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre, ¿sí? O sea, es lo que está diciendo antes, el espíritu da el testimonio, como la verdad da el testimonio de Cristo, nacido en la presencia, en el bautismo y en su muerte. Pero entonces explico así muy rápidamente esto de que en estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, que es de las traducciones. Esta apareció en castellano en 1999, tiene ya 20 años, pero es considerada una de las traducciones nuevas. Cuando eso lo fui a estudiar, a leer un poquito y me interesó y me comprometo a que lo voy a leer para mí. De los manuscritos que usó Lutero, tenía la Biblia, tradujo la Biblia al alemán, ¿sí? Del latín, de la Vulgata latina tradujo al alemán. Pero después, cuando Casiodoro de Casiodoro de Reina, 1569, él tomó los manuscritos y las traducciones que había en ese tiempo, ¿sí? Y una de las que tuvo en cuenta fue la traducción del famoso Erasmo de Rotterdam, el holandés filósofo, teólogo, era un sacerdote también, era un cura, que se dispuso y trabajó con la Vulgata latina, con la traducción con la que ha seguido la Iglesia Católica, como base en latín. Y ahora cada vez salen más traducciones modernas, buenísimas e interesantísimas la lectura de las traducciones de este tiempo, porque todos los equipos de traductores que hay en el mundo están trabajando sobre montones de manuscritos antiguos que han ido apareciendo, ¿sí? Entonces, lo que dice al pie de esta, que yo tengo acá, 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo, la Reina Valera todavía sigue con la antigua traducción de Casiodoro de Reina, y entonces dice en el medio, que lindo si yo no puedo ver de tan chiquito que está, que dice, hay 3 testimonios en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno, y hay 3 que dan testimonio en la tierra, ¿sí? Ese pedacito, los eruditos de ahora consideran que fueron agregados por los que estoy con la otra mano, con los que escribían a mano las traducciones de la Biblia, porque como que consideraban que esto no era muy claro, entonces agregaron, para hablar de la Trinidad, lo que está hablando de la Trinidad, y entonces las traducciones nuevas consideran que ese pedacito de testimonio en el cielo de los 3 y testimonio en la tierra de los 3 fueron agregados ahí, y lo han comprobado, que estaba escrito al costadito de los textos de la Vulgata y algo así. Ya me estoy olvidando porque es impresionante los trabajos bíblicos que ha habido en la antigüedad, desde cuando ya hubo la imprenta, en el siglo XVI. Erasmo murió en 1536, creo, y la primera traducción de la Biblia al castellano de Cipriano de Reina
de Casiodoro de Reina. El otro fue unos años después, Casiodoro de Reina fue en 1569. Ya Erasmo murió sin saber que iba a haber una traducción también al castellano. Ellos trabajaban, estaban en el centro de Europa. Muy bien, entonces vuelvo a leer. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo. Esto es muy moderno, no me acuerdo, porque no lo leí en la Reina Valera, leí el comentario acá. Están de acuerdo el espíritu, el agua y la sangre, o sea, la vida y la muerte de Jesús. Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, precisamente porque es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Como ustedes ven, está reforzando y reforzando la enseñanza en contra del gnosticismo, que negaba la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo. Pero el testimonio de Dios vale mucho más, que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio es este. Va cerrando la carta y va volviendo otra vez. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Y no cierra este capítulo, pero sí esta parte de la exposición: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? De manera que 5:12 está diciendo a las iglesias del Asia Menor, a todas las iglesias a las cuales después Jesús le iba a dar su mensaje en el comienzo del Apocalipsis, les está diciendo que ellos tienen al Hijo y por eso estén firmes, seguros, con convicción, que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y acá vuelve otra vez a la parte conversacional. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna, que nada les mueva la seguridad, que la duda ni de otras doctrinas les mueva la seguridad. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá da un paso más, se sube otro escalón en la escalera, el hecho de que Dios escucha y contesta. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros que ya tenemos lo que le hemos pedido. Algunas veces hay que esperar, pero sabemos, esta es una certeza tan importante cuando no tenemos la respuesta inmediatamente. ¿Sí? Entonces, el tiempo que tengamos que esperar, sabemos que Dios escucha todas nuestras oraciones y ya tenemos, ¿sí? Porque tenemos la confianza, aunque no tengamos la respuesta, que no seamos niñitos caprichosos que querramos ya, aunque no tenemos la respuesta, sabemos que nuestro papá tiene la respuesta. Si alguno, versículo 16 acá, se mete en otra cosa, que ha dado mucha preocupación a los estudiosos de la Biblia. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte. Yo creo que de acá salió la doctrina temprana de los pecados mortales, de los pecados veniales, de los pecados blancos y qué sé yo cuánto más. Hay un lugar en el Nuevo Testamento donde dice eso, pero ahora vamos a entenderlo porque para eso leímos toda la epístola de Juan. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. Nosotros sabemos que los apóstoles, todos estos que tenemos en el Nuevo Testamento, eran duros y rotundos, Dice ni siquiera que se ore por él. Era Juan, ¿no? Que muchas veces había... No, era Pablo en Gálatas, ya se me mezclan los libros, cuando maldecía, que al anatema que estaba enseñando doctrinas
que no era la doctrina de Cristo, la doctrina del amor, del perdón, de la compasión de Dios. Entonces acá está. Este era el juicio contra aquellos que no solo se estaban alejando del cristianismo, sino que estaban infiltrándose en la iglesia para desviar a los hermanos que estaban en la verdadera fe. Y entonces acá habla de que hay pecado que lleva a la muerte, pecado que no tiene perdón. Jesús había hablado de algo así, no busqué alguno de tantas veces que aparece el texto, para aquellos que rechazaban e insultaban al Espíritu Santo, ¿sí? Porque ahí estaba dando a entender lo que significaba el rechazar a Dios, la apostasía peor. Entonces, en el 17 cierra el tema, toda maldad es pecado, pero hay pecado que no llega a la muerte. Y a él había hablado antes de que había que vivir la vida cristiana como sin practicar el pecado. Pero acá, durísimo, rotundo contra lo que significaba apartarse de la verdadera doctrina de Cristo. Y a mí me viene que la humanidad, ¿cómo rechazó a Jesús? Rechazó a Dios, llegando a decir que Dios no existió y que todo fue una leyenda, un mito, y rechazó a Jesús cuando bajó, como los gnósticos del siglo I, cuando bajó a Jesús de su divinidad y de su obra para la salvación del mundo. ¿Cómo lo hicieron? La nueva, cuando uno lee cualquiera de los libros, los famosos libros de la nueva era, Hechos novela, tan interesante que ahora se me fue uno de los autores favoritos. Jesús fue un maestro como Buda, como todos los maestros que ha habido y que habrá, bajaron al Señor de señores y Rey de reyes de la categoría que Él se merece. Por eso todo el Evangelio de Juan, que está permeado por esta apostasía cercana, nos está ayudando a alertarnos a nosotros. Cuidado, porque todas las doctrinas nuevas que están surgiendo y que están surgiendo de manera autoritaria, porque quieren incluso entrar en las leyes, de manera que un médico no pueda aducir objeción de conciencia para no hacer un aborto, y quieren castigar y condenar y se están metiendo en las legislaciones, incluso con intentos en nuestro país. De manera que, bueno, va a cerrar Juan su evangelio con esta reafirmación. Sabemos que el que ha nacido de Jesús no está en pecado, no vive en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Jesús había dicho en esos últimos capítulos del Evangelio de Juan, y Juan lo había recordado, que el príncipe del mundo estaba llegando. Entonces acá lo reafirma Juan. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Maravilloso. Nos da convicción, nos da seguridad, nos da entendimiento que nos lleva a una fe segura. No termina saludando, no tenía ahí gente para saludar. Creo que Juan estaba desesperado por dejar esta carta, dejando su legado para la fe. Hijitos míos, apártense de los ídolos. Así que él ha ayudado tanto para sostener la fe, para echar fuera todas las creencias erróneas, y su último pedido, queridos, que no dije hijitos, ¿qué dije? Queridos hijos. Ya no dice queridos hermanos, ya no es un sermón desde un púlpito. Queridos hijos, apártense de los ídolos. No dejen que ningún ídolo de nuestro tiempo, de su tiempo y de nuestro tiempo, nos arrastre ni aunque sea un poquito.
terminamos, gracias a Dios, preciosa, preciosa epístola, como se decía antes, carta, como decimos ahora, del apóstol Juan. Invito a leerla de nuevo, la masticamos, la rumiamos, una lectura así completa para recibir ese mensaje. Y Dios quiera que todos los que nos están viendo estén teniendo esa fe y esa certeza en su vida, que son hijos de Dios si han aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Y en esta esperanza vivimos cada día hasta que Dios nos lleve a gustar con Él la vida eterna. Muy bien, nos vemos mañana. Que Dios los bendiga muchísimo. Hasta mañana.